Imagina cómo una civilización intacta vivió una vida maravillosa aislada del mundo exterior durante casi 100 años. Luego, de repente, las condiciones paradisíacas se acabaron y sus habitantes tuvieron que marcharse bruscamente. Ahora vamos a desentrañar juntos el misterio de qué insólito lugar estamos hablando. En busca de la historia de la humanidad. ¿Has pensado alguna vez que los arqueólogos de todo el mundo trabajan constantemente para descifrar el pasado de la civilización humana? Los científicos buscan respuestas a preguntas sobre cómo vivían las culturas anteriores, cómo evolucionaron gradualmente los humanos y qué logros produjeron. En el proceso siguen apareciendo cosas asombrosas y auténticos milagros. En lo alto de una montaña de los Andes, los investigadores encontraron una ciudad imposible. Machu Picchu se encuentra a más de 2.400 metros de altitud y llevaba mucho tiempo olvidada. La ciudad en sí está muy por encima de la línea de árboles, pero la densa selva a menor altitud había protegido perfectamente la zona en lo alto de los Andes durante cientos de años. Cuando el profesor Hiram Bingham de la Universidad de Yale descubrió la ciudad en 1911, fue sin duda el primer hombre blanco y probablemente el primer ser humano que pisó la escalinata de la ciudad de los dioses en 400 años. La construcción de esta legendaria ciudad se atribuye al gran gobernante inca, Pachacuti Inca Yupanqui, que gobernó de 1438 a 1471. Es muy probable que la ciudad sobre las nubes no fuera un asentamiento ordinario. Es mucho más probable que Machu Picchu fuera una única y magnífica finca real, reservada solo para el propio gobernante y los miembros más altos de la nobleza y los sacerdotes. Los incas dejaron pocos registros, por lo que conocemos muy pocos datos sobre la verdadera naturaleza y finalidad de la antigua ciudad. A los científicos les encantaría saber cómo consiguieron los incas construir una ciudad tan magnífica a una altitud en la que muchos occidentales ya están llegando. A los investigadores solo les quedaba investigar con la ayuda de la datación por radiocarbono y las excavaciones in situ. Imagina cómo la gente de antes del siglo XVI, sin electricidad, carros ni herramientas, transportaba piedras por estas altas terrazas. Solo los mejores constructores incas trabajaron aquí y construyeron con precisión estas magníficas estructuras de piedra. Machu Picchu estaba destinado a aislarse del resto del mundo y a aliviar a sus habitantes de lo mundano. Aquí la élite inca quería estar cerca de sus dioses. Hoy en día no es solo el legado de la cultura inca lo que convierte a esta ciudad en una leyenda. La segunda maravilla de Machu Picchu es la forma en que se construyó. Sin ningún tipo de argamasa, los incas construyeron aquí una ciudad directamente sobre una montaña sísmicamente activa. Directamente bajo la superficie de la tierra discurren las fallas más finas, que se desplazan ligeramente de forma constante debido a los movimientos de la zona y de la montaña. Los incas debían de conocer estos movimientos, porque no utilizaban argamasa y en su lugar construían con estructuras fijadas firmemente piedra con piedra. Incluso un ligero terremoto habría hecho que el mortero se volviera quebradizo. Las piedras, en cambio, que se cortaron con tal perfección que quedaban menos de 0,2 centímetros de espacio entre ellas, siguen formando hoy estructuras estables que han sobrevivido con facilidad a varios siglos y terremotos en la región. La destrucción del sueño de los dioses. Se cree que la fortuna de los gobernantes que residieron aquí duró menos de un siglo. Se cree que los habitantes de Machu Picchu vivieron en paz en la montaña durante unos 80 años, hasta que las preocupantes noticias procedentes de los centros incas inferiores les hicieron abandonar la montaña, un error fatal como resultó. En 1532, los conquistadores españoles invadieron Perú, y en su codiciosa búsqueda de oro, destruyeron gran parte del imperio inca. El antiguo imperio inca no disponía de armas ni tácticas militares para contrarrestar a las tropas españolas. Durante siglos, nadie había cuestionado el gobierno de estos pueblos. Los pocos guardias y soldados estaban equipados con armas primitivas hechas de piedra, madera, cobre y bronce. No eran rival para las espadas de acero y las armaduras de los españoles. Probablemente los habitantes de Machu Picchu huyeron por miedo. La ciudad apenas tenía murallas defensivas y no ofrecía ninguna seguridad. Tras la caída del imperio inca, muchas de las grandes ciudades fueron destruidas. Los conquistadores españoles no conocieron la piedad y muchos de los logros construidos por los incas quedaron en ruinas. Los españoles procedieron con toda ferocidad, matando a miles de personas, incluidas muchas mujeres y niños, y ni siquiera se detuvieron ante los gobernantes. Los que no fueron destruidos por la mortandad de los españoles murieron a consecuencia de enfermedades importadas como la gripe y el sarampión. Solo Machu Picchu se salvó. Debido a la altitud, ningún español pisó la ciudad.
Es de suponer que las enfermedades tampoco habrían llegado a la montaña. Así que nos queda Machu Picchu como documentación única de la vida de uno de los pueblos más insólitos de la Tierra. La vida en Machu Picchu. ¿No es fantástico que al menos esta ciudad se haya conservado y que hoy podamos hacernos una idea de la extraordinaria vida de estas gentes? Imagina cómo era la vida aquí. Nobles incas, algunos sirvientes, campesinos que proporcionaban alimentos y los sacerdotes compartían esta ciudad, que era sin duda una de las más magníficas, y sobre todo, insólitas del mundo en aquella época. Machu Picchu sigue siendo hoy una maravilla del mundo y se menciona al mismo tiempo que las construcciones más magníficas de la historia universal. Lo hermoso es que esta ciudad se ha conservado casi inalterada. Aunque no tenemos registros, los expertos en culturas antiguas pueden recrear casi a la perfección la vida en esta ciudad. La ciudad estaba dividida en dos zonas principales: la zona urbana de la ciudad alta, que albergaba palacios, templos y barrios residenciales, y la zona de la ciudad baja, dedicada al sector agrícola. La arquitectura de toda la ciudad estaba perfectamente adaptada a la forma de la montaña. Los arquitectos del siglo XXI solo pueden maravillarse ante las proezas de las que eran capaces los maestros constructores incas. Más de 200 edificios se alzaban sobre la montaña, dispuestos en un sistema de terrazas perfectamente paralelas. Las terrazas y niveles de la ciudad estaban conectados por escaleras de piedra hábilmente talladas en la montaña. Cada calle, cada callejón y cada casa eran accesibles a través de estas sinuosas vías de acceso sin que los habitantes tuvieran que abandonar las murallas protectoras de la ciudad superior. En la parte oriental estaban las viviendas de la gente corriente, los obreros, los sirvientes y los funcionarios inferiores, mientras que al oeste estaban los templos y las estructuras de piedra para los rituales y ceremonias de sacrificio. Al oeste se encontraba el Torreón, una torre maciza que los antiguos incas utilizaban como observatorio para estudiar las estrellas y las zonas boscosas circundantes. Aunque solo se quería la élite en esta ciudad perfectamente construida en la montaña, la habitaban unas 750 personas, incluidos todos los sirvientes y trabajadores. Las reconstrucciones de la vida cotidiana muestran cómo el soberano, al que se equiparaba con un dios solar, se dejaba admirar y exhibir durante todo el día. El sacerdocio hacía todo lo posible para proteger al soberano de cualquier daño y satisfacer a los dioses. Mientras la ciudad alta servía al culto y la adoración del gobernante, en la ciudad baja trabajaban los mejores agricultores de la cultura para cosechar patatas y maíz a estas grandes alturas. Agricultura a 2.400 metros. La agricultura se practicaba en Machu Picchu en cientos de terrazas construidas por ellos mismos. Cada terraza se construía artificialmente a lo largo de la ladera de la montaña y se rellenaba con tierra fértil. Estas terrazas siguen siendo hoy en día una impresionante obra de ingeniería. Tienen un ingenioso sistema de drenaje y se diseñaron para proteger la propia montaña de los corrimientos de tierra y la erosión. Dada la pronunciada pendiente de las terrazas, tanto la construcción como el riego han supuesto un gran reto. En la época de lluvias caen grandes cantidades de agua en esta zona de los Andes. Sin los sistemas de drenaje, simplemente habría arrasado las terrazas. Pero en vez de eso, el agua corría hábilmente guiada con seguridad lentamente por los campos y finalmente bajaba por la montaña. Las excavaciones demostraron que los incas vivían aquí de mucho más que patatas y maíz. Constantemente subían frutas de altitudes inferiores. Las llamas y alpacas procedían de otras partes del imperio inca. Los vestigios de tumbas y lugares ceremoniales indicaban que estos animales no solo servían de alimento y proveedores de lana, sino que también se utilizaban en rituales funerarios y otras prácticas religiosas. Cultos al sol y rituales sangrientos. Es posible que la vida urbana en Machu Picchu funcionara de forma similar a la de otras partes del imperio inca, donde no había dinero y se intercambiaban bienes y servicios. Los ciudadanos pagaban impuestos en forma de obligaciones laborales. A cambio, los gobernantes incas ofrecían a sus súbditos beneficios como un rico acceso a alimentos, tierras y otros bienes. En ciertas ocasiones, se celebraban grandes festivales en los que los gobernantes reunían a sus súbditos para celebrar fiestas y actos ceremoniales. Los actos más importantes eran el culto a Dios y las ceremonias de sacrificio, que hoy nos parecen muy extrañas, en las que casi siempre había sangre y se mataba a personas y animales de forma brutal. Machu Picchu estaba repleto de monumentos y templos centenarios. La piedra Intihuatana era una de las muchas piedras rituales del antiguo imperio inca y apuntaba directamente al sol en el solsticio de invierno. Los incas creían que esta piedra tenía el poder de mantener al sol en su sitio durante el solsticio, ya que estaba casi directamente encima de la piedra y no proyectaba sombras sobre ninguna parte. Se hacían sacrificios a la piedra en determinados momentos.
Además de los bienes materiales, los incas tenían predilección por los sacrificios de sangre. Otra estructura que servía a las peculiares costumbres de este pueblo era el Inti Machay, una cueva especial utilizada en la celebración de la fiesta real del sol. Durante esta celebración, los jóvenes que acababan de alcanzar la edad adulta eran atravesados en un acto ritual y llevados después a la cueva. Allí, sus cadáveres o sus almas debían contemplar la salida del sol y rendir homenaje con su sacrificio al extraño dios solar de los incas. La cueva se construyó de modo que la luz solo pudiera entrar durante el solsticio de verano, en diciembre, y entonces caía sobre los jóvenes sacrificados. Un estudio detallado de los restos óseos encontrados en la ciudad y sus alrededores demuestra que la mayoría de sus habitantes eran inmigrantes procedentes de distintas partes del continente. Presumiblemente, la gente llegó a la ciudad como trabajadores, esclavos o agricultores. Ya en el Imperio Inca, Machu Picchu podría haber sido una leyenda y las diferencias genéticas muestran una población variopinta procedente de todas partes del Imperio Inca. La mayoría de los restos humanos encontrados aquí tenían muchos menos huesos rotos y artritis que cualquier otro esqueleto del Imperio Inca. Presumiblemente, la gente de esta altitud llevaba realmente una vida privilegiada, e incluso los jornaleros y agricultores realizaban tareas más ligeras que en otras partes del imperio. A día de hoy, la gente está fascinada por este lugar, y cada año más de 1 millón de personas de todo el mundo vienen a ver el antiguo esplendor de la ciudad inca. Haz clic en suscríbete ahora porque hay más videos apasionantes.